gracias por estar con nosotros el doctor Aníbal Antonio Cruz Cenzano. Es vicepresidente de CONFEMEL, Región Andina, la Confederación Latinoamericana de Colegios y Entidades Médicas. Está en el país invitado por la Unión Médica Nacional en su 70 aniversario, el sindicato activo más antiguo de nuestro país y el sindicato médico más antiguo de América Latina, la Unión Médica Nacional. Y aquí realizó una conferencia esplendorosa acerca de la realidad en Bolivia y su sentimiento alrededor de lo que ocurre con el gremio médico en su país y en la región. Bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias, agradecer a la Unión Médica Nacional esta invitación, a los hermanos ticos, es la segunda vez que vengo a este maravilloso país y cada vez más apasionado por la calidad humana que tienen ustedes. Recuerdo bien en el Mundial, también allá vibramos por Costa Rica. Qué dicha. ¿No? Una alegría estar nuevamente y un saludo cordial a toda la teleaudiencia. Muchas gracias. Necesitamos hacer aquí un resumen de su exposición, que fue muy extensa y muy clara, pero empecemos haciendo un diagnóstico o una exposición de la realidad que usted encuentra en Bolivia y de lo que le preocupa en Bolivia y en América del Sur. Bien, a través del cargo que ostento ahora como vicepresidente de la región andina de la Confederación Médica Latinoamericana y el Caribe, presidida por un costarricense, el doctor Alexis Castillo, es que vamos extractando la experiencia de nuestros países respecto a las migraciones médicas, migraciones de colegas médicos que no por razones de tipo profesional, más al contrario, de tipo político, están yendo a algunos sectores. Es por eso que en mi país hemos tenido una muy amarga experiencia con una llegada masiva de colegas del Caribe, principalmente de Cuba, ¿no? Entonces, una experiencia similar la tuvo Venezuela y otros países, y esto llamó la atención porque cuando se trata de migraciones médicas, corresponde generalmente por un carácter de tipo humanitario, en caso de desastres o una situación similar, pero no movimientos de gente que permitan también tener un uso, no un uso profesional, sino más bien un uso político. Es por eso que los colegios un poco enfocamos esa visión en el sentido de que una de las funciones nuestras es velar la idoneidad y el profesionalismo de los médicos en este caso. ¿Y para qué? Para preservar la salud de nuestra población. Es así que en muchos países como Bolivia, como Brasil, como Venezuela, los colegios nos paramos para exigir a nuestros gobiernos de que estos profesionales que vienen, ya no con carácter humanitario, sino al contrario, con carácter laboral, puedan certificar su idoneidad y su capacidad profesional. Pero en muchos países de Latinoamérica hemos tenido una respuesta negativa y hemos podido comprobar problemas de mala praxis, problemas de iatrogenias que han ocasionado y también ver la situación de la capacidad de estos jóvenes que vienen con carácter más político que humanitario. ¿De qué manera eso genera una gran presión sobre los médicos de su país, de Bolivia, de Venezuela, de Brasil? ¿Y de qué manera además repercute negativamente en la calidad del servicio médico, del acto médico? Primero que hemos visto una actitud similar en los gobiernos, donde para justificar la llegada de estos colegas se llega a desprestigiar la verdadera labor del médico oriundo, indicando que estos no van, o los cubanos van donde los médicos nativos no llegan. Situación muy falsa, porque si todos nosotros vemos en nuestros países, tenemos familiares médicos, no hay una familia que no tenga un familiar médico, y vemos el sacrificio que hacen estos desde la etapa de su formación y posteriormente haciendo los años de provincia, servicios rurales y además ejerciendo también en poblaciones donde deben y precisan de un médico.
Por eso es que un poco sorprende este tipo de actitud, devaluando la verdadera función y el verdadero trabajo profesional. Es así que ese fue un primer paso, y el segundo paso, pues, exigir al gobierno de que estas personas que vienen con este carácter deben estar debidamente certificados. Hemos tenido experiencias muy amargas. En Bolivia tuvimos el caso de un paciente que le sacaron el riñón equívocamente, perjudicando algunos problemas de la visión con estas operaciones de la vista llamadas Operación Milagro, algunos problemas y fundamentalmente la falta de identidad del profesional, porque por un momento, cuando tenemos médicos oriundos, conocemos a la familia, conocemos de quién se trata, y en este caso son foráneos, donde prácticamente pueden estar con el nombre o la identidad verdadera o falsa, y cuando ocurre algún problema desaparecen del lugar, ocasionando de que pues fueron cambiados de misión, y ahí pierde la verdadera labor o la verdadera razón de una relación médico-paciente. Decía, después de la exposición suya, el señor presidente del Colegio de Médicos, el doctor Marino Ramírez, que en una reunión una autoridad de la Caja dijo, de la Caja Costarricense del Seguro Social, de la institución emblema del país en materia de salud, dijo que el problema del déficit de médicos especialistas en Costa Rica era culpa del Colegio de Médicos y no de la institución, porque detenía el ingreso de médicos especialistas, cuando lo que debería hacer la institución es preparar a los médicos especialistas que requieren. ¿Ha sido esa una excusa en América Latina para que ingresen irregularmente una gran cantidad de médicos extranjeros a cada país? Esa excusa ha sido utilizada para devaluar la verdadera función del médico. Yo me pregunto, ¿qué país no invierte en la formación de sus profesionales? Las universidades públicas son mantenidas por el presupuesto de la nación y además con dinero del país. Entonces, ¿para qué formamos profesionales en nuestros países si es que tenemos oriundos que vienen sin ninguna otra situación que avale esa idoneidad? Creo que es una forma en este momento de devaluar y disminuir los costos, que es una responsabilidad del Estado, es una responsabilidad de la seguridad, el poder invertir en nuestros profesionales para que nuestra población esté protegida idóneamente en el acto. Quiero decir, en la última conferencia que estuve ahora en septiembre en Manaus, Brasil, cuando explicaba un almirante que anda trabajando en todo lo que corresponde a la Amazonía, donde realmente hay una actitud, una situación de pobreza, yo propuse de que se utilice un concepto. Las migraciones médicas, cuando vienen con carácter humanitario, es un problema sensible y social, pero cuando vienen con fines políticos, se trata de un problema de soberanía. Y ahí es que está afectando la verdadera función del médico nativo. En el caso de Bolivia, únicamente vienen y generan presión médicos cubanos y caribeños, o hay médicos también de otros países de la región que generan presión. En Bolivia ha ocurrido un fenómeno muy interesante. Primero viene la misión médica cubana con aproximadamente 4.200 médicos cubanos. Y posteriormente se envía a jóvenes bolivianos a formarse en la isla en 4 años y vuelven como médicos generales a Bolivia. Ahora tenemos otro fenómeno, ya no son médicos cubanos, son médicos bolivianos formados en Cuba que vienen con una formación mínima, y ahí es donde he podido graficar de que carecen de una preparación completa, carecen de un idioma médico y carecen de un accionar protocolizado con la medicina basada en la evidencia. Ahora bien, la medicina cubana gozó de muy buena imagen por muchos años. ¿Qué fue lo que pasó después? El problema no es que con esta denuncia o con el planteamiento desmerezcamos la calidad de la medicina cubana o de las escuelas
que están regularmente formando médicos en el esquema este. El problema es de que cuando se masifica la educación y se trata de sacar médicos en cantidades, el producto 100% es negativo. Queremos aclarar que hay escuelas e institutos en Cuba que forman muy buenos profesionales, como en todo país. Pero cuando ya se viene una masificación, que de Bolivia fueron 4.200, que de Venezuela fueron 7.000, que de Brasil fueron 1.000, que del Perú fueron 2.000, entonces, ¿qué capacidad tiene la isla o un país de poder aceptar entre 15 a 20.000 estudiantes? ¿Y qué capacidad de infraestructura tienen para poder educar esa cantidad de gente? Vamos a un corte, ya casi regresamos. Mitsubishi Montero con Marchamo 2015 gratis. Deinsa Motors. El doctor Aníbal Antonio Cruz Cenzano es vicepresidente para la región andina de Confemel y vino a dar para el 70 aniversario del Sindicato de Médicos Unión Médica Nacional, primer sindicato activo más antiguo del país y primer sindicato médico de América Latina, vino a dar una conferencia muy especial sobre las migraciones médicas y cómo afecta una gran cantidad de médicos, sobre todo cubanos, en Bolivia. Y luego médicos bolivianos formados muy rápida, muy velozmente en Cuba. Hablemos a partir de este tema de la educación médica, por favor. Bien, el problema, primero, con esto de las migraciones de jóvenes estudiantes, se vuelve hasta un problema sociológico muy profundo porque chocamos con la barrera cultural, las costumbres de cada país. No olvidemos que mi país tiene ciudades por arriba de los 4.000 metros de altura y tener que migrar en lugares donde estamos a nivel del mar es un poco difícil. El tema cultural, el tema de idioma, en mi país se habla el quechua, el aymara, entonces ocurre esto. Sin embargo, respecto a la misma educación, creo que debemos ver la infraestructura y de acuerdo a la infraestructura y el número de camas y habitantes de una población, se debe enfocar el número de médicos a formarse. No se puede masificar. Cuando ocurre esto, la misma práctica médica se vuelve inhumana para los centros hospitalarios porque tenemos una gran cantidad de mandiles blancos, jóvenes estudiantes, que también invaden lo que es la parte de privacidad. Por otra parte, también los recursos de infraestructura. Una universidad, una escuela de medicina debe estar equipada y adecuadamente para formar los futuros profesionales que van a atender a humanos. Y el tema de los recursos humanos en general. En el tema de los recursos humanos, ya la Confemel y el Foro Iberoamericano de Entidades Médicas había observado de que muchos países tienen en relación a 1.000 habitantes un número muy, muy reducido y hay otros países donde ha habido una explosión de tipo demográfica, si el término cabe, de profesionales. Entonces, tenemos países como por ejemplo Cuba, que tiene 6.9 médicos por cada 1.000 habitantes. Y tenemos países como Tanzania, por ejemplo, que tienen el 0.1 de médicos por cada 1.000 habitantes. O en el caso de Costa Rica, que tiene 1.3, o Bolivia, que tiene 1.9. Entonces, lo que nosotros pedimos como institución es de conseguir un observatorio de recursos humanos de acuerdo a las necesidades epidemiológicas del país. Necesitamos especialistas, necesitamos médicos familiares, necesitamos médicos comunitarios que vayan actuando dentro del primer nivel, segundo nivel y tercer nivel de atención hasta un cuarto nivel. Es por eso que un observatorio de recursos humanos lleva a un crecimiento adecuado, racional de la población médica y de acuerdo a las necesidades que requiere la población. Se ha hablado también de la judicialización de la medicina. Bueno, la judicialización de la medicina es un tema muy, muy
delicado y de mucha polémica. En este momento tenemos la ley 148 en el Ecuador, por ejemplo, que está afectando tremendamente. En Bolivia se han creado 24 proyectos de ley. O sea, parece una subasta de penas de cuál más pena da al acto médico. Y el acto médico se convierte prácticamente con la judicialización en un acto muy peligroso, tanto para el médico como para el paciente, porque entramos en una segunda fase que es lo que llamamos la medicina defensiva. Cuando se busca penalizar el acto médico, se distorsiona el verdadero fondo y la decisión del médico, porque no puede ser que se seleccione la pena o el acto médico como un acto doloso. Todas las constituciones y además códigos tanto de procedimiento civil y penal en nuestros países están determinados para un tipo de delito que se comete. Entonces no se puede focalizar el acto médico con algo más grave que lo que hace un asaltante de banco. Por tanto, el médico en ese factor o en el acto médico se benefician factores que no son los actores propios, como es el médico o el paciente. Se benefician las aseguradoras, se benefician a veces, y esto quiero aclarar, algunos abogados que buscan, y esto en un seminario me lo manifestaron en España, decían, la fortuna de algunos abogados resulta la desgracia de los médicos. Por eso es que el médico, cuando viene el tema de lo que se llama la medicina defensiva, primero tiene que analizar si lo que va a hacer es beneficioso para el paciente o es perjudicial. Y en el acto médico nosotros valoramos primero lo beneficioso para el paciente, lo que es útil para el paciente sin importar, o sea, estamos hablando del riesgo-beneficio. Yo no puedo estar en una medicina defensiva que por cuidar mis espaldas tenga que utilizar medicamentos o pruebas de examen innecesarias para justificar un accionar y preservar mi integridad. Sí, como si el médico fuera culpable hasta que demostrara su inocencia, es decir, se revierte la carga de la prueba. Exactamente, y además que el médico tiene que tender a tener una actitud de tipo defensiva, o imagínense, si lo que yo voy a hacer me va a causar daño, pues dejo para el próximo turno, en desmedro del paciente. Es una situación muy peligrosa porque la medicina es una de las profesiones donde tenemos una decisión a veces de minutos o de segundos y no pensamos en lo que puede ser beneficioso. Pensamos en nuestra capacidad, en nuestro conocimiento para determinar lo beneficioso para el paciente y no lo perjudicial para nosotros. ¿Qué ha significado Confemel en su vida? ¿Qué significa el ser vicepresidente en la región andina? ¿De qué manera eso le ha permitido a usted abrir horizontes en el ámbito médico? Confemel es una institución que se vuelve a refundar hace 17 años y es una institución que agrupa a todos los países de Latinoamérica y el Caribe. Creo que todos hablamos un mismo idioma, por nuestra sangre corre esta sangre preciosa latina y creo que hablamos de los mismos problemas con diferente enfoque y piso geológico. La necesidad de nuestros pueblos, la disminución del presupuesto a la salud en una gran parte de la región afecta también al acto médico y Confemel se ha convertido en una institución más que todo de orientación, de compartir las necesidades y de proyectar al mundo nuestras experiencias en beneficio de nuestra población. Creo que Confemel, nosotros que estamos ahora de actores, sentimos y cuando hay un problema en Costa Rica o en el sur de la Argentina o en México, creo que todos vibramos y así como te decía al principio del programa, también viene el afecto ya de hermandad, ¿no? Que en Bolivia nosotros vibrábamos también por Costa Rica, no solamente por el tema médico, sino que queríamos que los ticos vayan más allá de lo que llegaron. Muchas gracias, doctor Cruz Censano, por estar con nosotros. Muchísimas gracias y agradezco al pueblo tico
a los hermanos médicos, tanto de la Federación y el Colegio Médico, por la atención y el cariño que han brindado. Creo que el cariño que me dan, lo dan a mi país, y mi país es muy agradecido por el trato que me han dado. Muchas gracias. Si usted está con nosotros en Alto Contraste, tenemos más después del corte. Si está con nosotros en Unión Médica Nacional, ya viene el programa Pioneros. Si está con nosotros en Emprendedores, gracias por estar en este programa especial sobre la medicina en Bolivia. Mitsubishi Montero Sport con Marchamo 2015 gratis. De INSA Motors.